Proyecto de investigación titulado Disrupción de las TIC y TAT en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la básica primaria, a cargo de las maestrantes Gianina Farailén Benalcázar Oviedo, Rubeida Esther Ruiz Caña, bajo la asesoría de la tutora Marta Janet Rodríguez Velosa. Granada Meta, 24 de marzo de 2021, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. La presente investigación se enmarca en el contexto del departamento del Meta, ubicado en la parte céntrica de nuestro país, Colombia. Granada Meta se encuentra a escasos 180 kilómetros al suroriente desde la capital de distrito, Bogotá, y en el municipio de Granada ubicamos a 17 kilómetros del casco urbano el centro poblado de Canaguaro. En esta funciona la institución Centro Educativo Luis López de Mesa, que ofrece la educación de básica primaria a toda la población. En la comunidad se caracteriza por dedicarse a la agricultura y la pecuaria como bases económicas y se caracterizan también por ser una población flotante. En el planteamiento del problema, a causa de la pandemia del COVID-19 que desató y se estableció en todo el año 2020, desató una desestabilidad mundial y esto afectó en todos los campos: social, económico, político, de salud, y no podía faltar el de la educación. En las sociedades les tocó volver a la reinvención, les tocó adoptar diferentes herramientas tecnológicas y digitales para poder atender a los desafíos que se están enfrentando actualmente. Los docentes, padres de familia y estudiantes del Centro Educativo Luis López de Mesa también estuvieron en ese desajuste o en esa inestabilidad para poder garantizar el derecho a la educación de sus estudiantes y poder establecer la cobertura durante el año académico. De esta situación surgió como pregunta problematizadora el cómo están usando los docentes del Centro Educativo Luis López de Mesa en el municipio de Granada Meta las tecnologías de la información y la educación TIC actualmente y hasta la conclusión del año escolar 2020. A partir del planteamiento de la pregunta problematizadora, en nuestra investigación se plantea un objetivo general, es decir, la consecuencia de la investigación, y este busca evaluar el uso y la frecuencia con que se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de las clases del Centro Educativo Luis López de Mesa en el municipio de Granada Meta, como anteriormente decíamos, población focalizada para la investigación. De este modo, y para garantizar el alcance del objetivo general, hemos planteado 3 objetivos específicos que enrutan la acción investigativa en un camino descriptivo, etnográfico, y consecuencia de ello, entonces se pretende diagnosticar el nivel de conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la precisión de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en el desarrollo de las clases, puntualmente en el trabajo hecho con los docentes. A continuación, se pretende categorizar la frecuencia de uso de las tecnologías y la implementación de las
mismas en el entorno del aprendizaje de los docentes. Y finalmente, hacer una descripción del uso, apropiación e impacto que tienen las TIC y las TAC antes mencionadas en el proceso educativo de los estudiantes de básica primaria. Este es el derrotero que se ha tomado para poder identificar las causas, consecuencias y posibles recomendaciones que vamos a tener que enfrentar los docentes para seguir dando continuidad al trabajo académico desde la virtualidad. Para el grupo de investigación, justificar la presente a través del planteamiento del objetivo y de todos los criterios establecidos para la misma, tenemos 4 conceptos importantes y empezamos por la globalización e industrialización. Término y actividad muy vanguardista que ha ido evolucionando y que le permite a los seres humanos enfrentarse a nuevos retos dependiendo del contexto en el que se encuentre. Decimos entonces que la ampliación de los prospectos de profesionalización en las instituciones educativas es una necesidad urgente porque las competencias digitales se encuentran en furor y nuestros estudiantes, tanto de la básica primaria como de la básica media y secundaria, necesitan enfrentarse a estas realidades, pero si nuestros docentes no se encuentran capacitados, definitivamente no lograremos alcanzar estas competencias. Otro aspecto importante es la transformación de los modelos pedagógicos, mismos que le permiten que el proceso de enseñanza y aprendizaje se haya trasladado desde los salones netamente físicos y se hayan convertido en estructuras de aula interactiva que hoy en día podemos encontrar a través de la virtualidad y del uso de los recursos de las herramientas TIC. Aspecto importante, la flexibilización del currículo. Creemos entonces que si desde las instituciones educativas se cambia el paradigma y la conceptualización de las clases lineales, podemos abrir un concepto importante y darnos luces dentro de la inclusión. La inclusión nos permite poder tener un panorama amplio de todos los contextos, de toda la diversidad que encontramos en nuestros alrededores. Como tercer concepto tenemos la disrupción de las tecnologías de la educación. Traemos a colación acá a partes indispensables de la Constitución Política en el artículo 67 que habla del derecho a la educación, esta que se debe garantizar en todo el territorio colombiano sin distinción alguna de raza, color, sexo, etnia y hablamos también del Ministerio de las TIC, ese que ha permitido que el Estado le garantice a las instituciones educativas poder acrecentar el trabajo de las tecnologías en las instituciones y frente a sus estudiantes. Tenemos la Ley 1341 del 2009 que permite identificar y comprender el concepto de la educación a distancia haciendo una diferenciación entre la entrega de trabajos y el manejo íntegro de plataformas. Y finalmente la distinción del COMPES que también avala los 3 conceptos anteriores para poder hacer un énfasis en la importancia de la educación virtual. Finalmente, tenemos el concepto de mejoramiento y avance. El mejoramiento es un concepto de interacción y de continuidad que si se aplicara todo lo que la investigación permite identificar, la calidad educativa mejoraría, el acceso a la educación se podría ampliar, la cobertura también, es decir, si tuviéramos la conectividad en todos esos lugares, a veces suena un poco utópico, pero la eficiencia depende también de la cobertura, del acceso y de que nuestros estudiantes puedan tener continuidad no solo de su educación básica primaria a la secundaria y luego a la media, sino que continúen sus estudios de educación superior. Y para continuar, nuestra investigación se soporta bajo las teorías de Jiménez Galán 2009, en donde nos establece la innovación educativa como una necesidad para poder fortalecer la formación de competencias, desarrollarlas y que nuestros estudiantes la puedan adquirir para después construir procesos nuevos.
desde los estándares básicos de competencia, nos lleva a la articulación y la integralidad para que ellos puedan conocer, hacer, ser y puedan producir nuevos conocimientos. Asimismo, nos ofrece la necesidad de transformar las prácticas formativas para poder dinamizar y diseñar espacios creativos para nuestros estudiantes y poder así estar a la vanguardia de las exigencias en las necesidades de nuestro contexto. Monereo y Pozo 2003 nos reafirman también la necesidad de integrar las herramientas tecnológicas para poder fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas. Pero esto solo se logra a través del currículo como nos lo plantea Gimeno 2010, que debe ser un currículo inclusivo, es decir, que debe leer la realidad de la institución y poder dar respuesta a esas necesidades. Si bien nos damos cuenta, con lo de la pandemia, las instituciones se vieron en la necesidad de reajustar o flexibilizar sus currículos para poder continuar los procesos desde el aislamiento causado por la pandemia del COVID-19. A su vez, Díaz Villa 2007 nos trae a colación a Steve Kennis con el currículo crítico, en donde nos reafirma que el currículo debe también responder a esas necesidades de la industria, esas necesidades del contexto en el cual se encuentra la institución. Y por último, Upegui 2009 nos habla de la flexibilización curricular, pero desde la apropiación de las tecnologías de la informática y la comunicación TIC para como una herramientas, digamos, importantes, indispensables para fortalecer y afianzar los aprendizajes virtuales online y offline. Para dar fortalecimiento a la pesquisa en el marco legal, atendemos entonces a la realidad constitucional del artículo 67, en donde hablamos del derecho a la educación, en este caso nuestros estudiantes del Centro Educativo Luis López de Mesa. Decimos entonces que a través de la Ley 1341 del 2009, los principios y las concepciones en cuanto al manejo de las tecnologías son indispensables y que a través del Ministerio de Educación Nacional se deja claro la importancia de la educación virtual en todos estos contextos. Tenemos también desde el decreto 3418 hasta la ley 555, es un recorrido bastante amplio en donde los servicios de comunicación han ido trascendiendo y han ido evolucionando para mejorar en la calidad educativa y la calidad de vida. No obstante, actualmente, a través del decreto 464 del año 2020, la declaración del servicio de las telecomunicaciones, la radiodifusión sonora, televisión y postales, ha sido uno de las actividades indispensables para poder realizar la continuidad de clases a través de trabajo en casa. Entonces, este decreto lo podemos entrelazar con los criterios establecidos en la Ley 1955 del 2019, a través del cual se hace el Pacto por Colombia, el Pacto por la Equidad. Entonces, damos de esta manera una justificación importante para poder llegar a todos esos niños que anteriormente no podían contar con elementos de comunicación y en donde la internet y otros aspectos de conectividad no llegan, pero a través de la radio y la televisión se pueden hacer estos procesos educativos. Finalmente, entonces tenemos la Ley Orgánica de la Educación del 2006, en donde se
profesa que las competencias básicas son de totalmente obligatoriedad en nuestro territorio colombiano cuando se habla de procesos en tecnologías de la información y la comunicación. Para responder al proceso de organización en el diseño metodológico, la investigación responde a un paradigma histórico hermenéutico porque busca determinar el actuar de los investigados en un contexto social. La investigación también responde a un enfoque mixto con dominancia cualitativa, pero en el cual hemos recepcionado datos de carácter cuantitativo y numérico, pero que al final se enmarcaron y se dan a través del método etnográfico descriptivo en el que las investigadoras fundamentan cada uno de los alcances obtenidos y los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de la información. La metodología permitió entonces identificar una población de 100 estudiantes y 12 docentes, de los cuales focalizamos 40 de los niños y continuamos haciendo la investigación sobre el prospecto de 12 docentes que respondieron a todas las herramientas de la información. Los instrumentos de recolección aplicados fueron entrevista, encuesta, observación, esta de un carácter sistémico y no sistémico, y algunos cuestionarios. Vale la pena resaltar que los cuestionarios y todos estos instrumentos se hicieron a través de la plataforma interactiva, a través de la red y usando herramientas tecnológicas y recursos. Ello se organizó en respuesta a el uso de los software que permiten la organización de los resultados en la red, en Drive y en diferentes elementos como los son el Google Keep, el Dropbox, el NVivo y el Speed, que permite hacer análisis de carácter cualitativo y cuantitativo. Para responder al diseño metodológico se diseñaron y aplicaron diferentes instrumentos de recolección y estos buscaban evaluar las formas de uso, de frecuencia y discriminación de las actividades académicas que los docentes realizaban a través de los recursos tecnológicos en el Centro Educativo Luis López de Mesa. Se aplicaron encuestas a través de la herramienta de formularios de Google y también se establecieron entrevistas, observaciones directas en rejillas donde se tenía contacto a través de plataformas digitales en medio sincrónico a través de la plataforma de Google Meet, Skype, entre otros. Resaltamos pues la aplicación de Gmail, que nos da una alta gama de herramientas y recursos para poder llevar a cabo esta investigación y poder también tener el contacto con la población investigada. Después de haber aplicado los diferentes instrumentos, hacemos un pequeño recuento del análisis de los resultados obtenidos. En cuanto a la encuesta, el centro educativo cuenta con un 80% de docentes que son licenciados y aproximadamente un 20% entre normalistas y bachiller pedagógico. De aquí, el 100% pues hace uso de artefactos tecnológicos a nivel personal y laboral, como lo son el correo electrónico, como son el computador, el smartphone, teléfonos inteligentes y unos que otros con tablets. Dentro de los, digamos, herramientas que utilizan para la conectividad, emplean más que todo el WhatsApp y correo electrónico.
También la encuesta nos arrojó un dato significativo de los recursos o las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento que ellos emplean en sus prácticas de aula. Podemos observar que hay un, digamos, alto desconocimiento de algunas de las herramientas que nos ofrecen las tecnologías disruptivas, como son los software y diferentes apps que nos ayudan a el desarrollo de nuestras prácticas de aula. Muy pocos hacen uso o tienen conocimiento del foro de discusión, los e-books, las infografías, webinar, el blog, podcast, pero la mayoría, casi un 100%, maneja lo que son videos a través de YouTube, en donde descargan información que les sean útiles según lo que van a trabajar. Las redes sociales, en este caso, pues el WhatsApp es como el medio más utilizado por los docentes para ellos poder entablar comunicación con sus estudiantes a través de videollamadas y mensajes del chat y con los padres de familia también. También el correo electrónico es uno de los más utilizados y la plataforma Skype, que es para manejar, digamos, encuentros sincrónicos a través del equipo de docente. Se hicieron preguntas abiertas a través de las entrevistas a los docentes del centro educativo, en donde se coincidió en la importancia de las tecnologías de la informática y la comunicación en los procesos académicos. Ellos resaltan de que hoy día son necesarios y de que es lo que nos está comunicando actualmente. También resaltan que algunos utilizan algunas herramientas tecnológicas, pero se establece un bajo nivel de apropiación en cuanto a plataformas para encuentros sincrónicos que se pueden emplear con los estudiantes como Meet, Zoom, también Prezi para la presentación digamos, información a los estudiantes. Pero también ellos resaltan de que la escasa conectividad y los recursos de la población estudiantil ha, digamos, obstaculizado mucho que se pueda acomodar esa apropiación a lo que son las tecnologías para el aprendizaje. También se observó un dominio básico en los programas de Office, lo que son Word, Excel, PowerPoint, etcétera, es lo que ellos quizás más manejan. Y uno que otro manejan, digamos, programas para conexión en línea. Pero también los docentes, en su mayoría, conocen pues lo elemental para lo que son los manejos del uso, pues digamos, de las herramientas en el computador. En la observación, que fue pues a través de encuentros sincrónicos en plataformas, se establece una inconformidad o temor o impotencia cuando se llegó como a la parte el aislamiento, en el cual nos obligaron pues a tener que estar en las casas por la pandemia, y pues para dar continuidad se debió pues a acceder a las plataformas online para poder continuar ofreciéndole la educación a los estudiantes. También una indisposición o apatía por la incursión en las actividades interactivas a través de la red. Esto pues muchos docentes se encontraban como, digamos, fuera de su zona de confort al momento de enfrentarse a un computador o a tener que buscar diferentes estrategias para llegar a los estudiantes, sin descuidar pues la calidad en la educación.
Y por último, un desconocimiento en las consideraciones éticas para la divulgación de material audiovisual de los estudiantes y docentes. Entonces, muchos no conocen, digamos, que deben tener un consentimiento para poder divulgar o poder publicar diferentes material que realicen con sus estudiantes. Para redondear los resultados de la investigación a través de los diferentes instrumentos de recolección de información, en la investigación, disrupción de las TIC y las TAC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la básica primaria, queda claro que la desmotivación para poder dar continuidad académica desde la virtualidad no es solamente de los estudiantes, sino también de los docentes, y que esta es una de las grandes problemáticas y consecuencias del trabajo virtual. Que los docentes desconocen las tecnologías de la información y la comunicación y que por ello no han llegado a la apropiación de las diferentes técnicas de aprendizaje y el conocimiento. Esto hace que las clases no sean disruptivas y que los procesos pedagógicos se estanquen en uno o dos recursos tecnológicos y que finalmente las estadísticas apunten a que al ámbito social y laboral no se le está imprimiendo el gusto por el trabajo virtual y por el uso de las plataformas. Dentro de la investigación se puede concluir la necesidad de formación y capacitación en la población investigada en cuanto al conocimiento, dominio, apropiación e implementación, y también, sobre todo, el uso continuo de los diferentes recursos que ofrecen en la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación. Esto conlleva a que se puedan realizar prácticas más interactivas, eficaces y con un aprendizaje significativo para los estudiantes. También respondiendo a las exigencias que nos demanda hoy en día la sociedad del conocimiento y a la cual no podemos quedarnos atrás, con la implementación, apropiación de lo que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, conocidas como las TAC. Al concluir el proceso de investigación, nos queda como referente el hecho de que se hace necesaria la flexibilización del currículo no solo en el Centro Educativo Luis López de Mesa, sino en muchas de las instituciones que se vieron afectadas en este proceso de transición entre la virtualidad y la continuidad de las clases. Ello garantizaría las competencias digitales de los dos entes indispensables en la formación, docentes y estudiantes. También es inminente que a través de la divulgación de los resultados aquí obtenidos se pueda incursionar en los procesos de gestión, transición en las instituciones educativas para poder obtener la conectividad y poner en marcha todos los ajustes que se le hagan al currículo institucional. Y finalmente, y no menos importante, la conformación de comunidades de aprendizaje. Está clara que las comunidades de aprendizaje es uno de los procesos que mejoran y fortalecen el trabajo académico porque permite compartir experiencias y sobre todo permite alimentar y enriquecer el trabajo escolar. Presentamos algunos de los referentes bibliográficos tenidos en cuenta durante la investigación. Muchas gracias por su atención.